Listo. Bueno, sean bienvenidos, apreciados estudiantes, a la webconferencia del curso de Estadística Descriptiva, paso 3. Espero que aquí podamos saldar muchas dudas, que podamos avanzar en esta actividad. Para mí un placer estar con ustedes y bueno, vamos a empezar. Venimos entonces de una fase 2, de un paso 2, que era organización y presentación. En este caso, nosotros nos estamos encontrando con esta guía de actividades que hace referencia al análisis de información. Es decir, en el paso anterior estábamos relacionándonos con un software que es el InfoStat, estábamos aprendiendo un poquito sobre algunos gráficos, de cómo interpretar alguna información. En este paso vamos a enfatizar un poco más en el análisis de la información. Entonces, para este punto es muy importante el manejo del programa porque nos va a facilitar mucho las cosas. Algunos dirán, pero si yo lo quiero hacer en Excel, está perfecto. También se puede hacer en Excel, solo que esto que vamos a hacer va a ser un poco más complicado en Excel. La verdad es que en InfoStat se facilita mucho, pero si algunos, porque sé que para el paso 2 algunos tuvieron problemas con el InfoStat, que definitivamente no les llegó el correo de instalación, pues me comentan y tratamos de hacer algún espacio, o sea, un CIPA, sea un espacio de atención en donde podamos tratarlo por Excel, ¿no? Pero obviamente es un poquito más de cálculo, un poquito más de ciertas acciones, pero también lo podríamos hacer. Entonces, para este paso vamos a tener como resultado de aprendizaje el siguiente. El estudiante aplica las medidas estadísticas univariantes a través del cálculo e interpretación del software estadístico en función de la problemática de estudio. Vamos a tener una problemática y vamos a interpretar una información que vamos a primero organizar por medio del software estadístico. Esta actividad, pues inició el 3 de mayo, finaliza el 26 de mayo, es decir, estamos en el ombligo, ¿cierto? Estamos en la mitad y por eso quisimos, pues, también hacer la web en este punto. Se divide en 4 actividades principalmente: un mapa mental, medidas univariantes, variable discreta, medidas univariantes, variable continua y la consolidación de la información. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a pasar a la guía en donde contiene esa información que les mencioné y nos va a decir primero, para esta actividad número 1, mapa mental, en el paso 2 vimos cómo podrían ustedes hacer un mapa mental. Hablamos de algunas herramientas, ¿verdad? Que les servían para hacer un mapa mental de una manera fácil, ¿no? Entonces, en ese punto, ustedes pueden utilizar la que gusten, ¿no? Si quieren usar PowerPoint, también utilicen PowerPoint. No, que Lucidchart también. La que ustedes gusten, pueden utilizar acá. ¿Y con qué o para qué va a ser ese mapa mental? Bueno, para el desarrollo de esta actividad es necesario primero que ustedes revisen este material que sugiere el curso. García de 2005, análisis de datos unidimensionales, y el de Monroy también el 2005. Esos los vamos a encontrar aquí en el entorno, ¿verdad? Entonces, donde dice unidad 1, ahí vamos a encontrar esas referencias. Aquí tenemos a García, 2005, y más abajito tenemos a Monroy, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros abrimos aquí, él nos lleva a un enlace, esta es la agenda, perdón, a este enlace que es de la biblioteca, el libro que nos da la universidad. A veces esto, sinceramente, bueno, no sé si de pronto es mi computador, de pronto ustedes es más rápido. A veces se tarda un poco en bajar las páginas, es como así un poquito lento. Si ustedes no lo quieren ver en línea, sino que ya quieren tener pues como tal el PDF, pues también lo pueden hacer. Aquí hay una opción por acá que es para imprimir. Ustedes le dan a imprimir ahí
y supongamos que yo quiero, no sé, la página 70 a la 90. Lo único es que no deja sino imprimir de 20 en 20. Entonces deben tener eso en cuenta. Le da a imprimir y él empieza a descargar el PDF. Lo pueden bajar por partes y de pronto así se les facilita si lo quieren tener en el celular, no sé, ¿no? Entonces, obviamente para eso tienen que loguearse, tienen que abrir usuario con el correo de la universidad para que les habilite esa opción. Miren, aquí está el libro. Ok, ese es para uno, el otro yo lo tengo ya por acá descargado. ¿Y para qué esos materiales? Bueno, esos materiales nos van a decir, nos van a dar información sobre estos temas que van a ser las diferentes medidas que vamos a ver en la actividad, como medidas de dispersión, medidas de posición, etc. Cada concepto que vamos a necesitar lo vamos a encontrar en esos materiales y vamos a encontrar también ejemplos. Ejemplos por si quieren hacerlo, no con el software, sino que lo quieren hacer, no sé, en Excel, lo quieren hacer como dirían de manera manual o entender de dónde viene cada cosa, que también es muy importante, pues ahí lo van a tener, ¿ok? Entonces, ahí tienen este material y por otra parte van a tener este otro que nos va a hablar de conceptos muy valiosos como son, por ejemplo, aquí tengo el de percentiles, de deciles, que vamos a ver más adelante. Ok, pero ¿qué dice la actividad? Bueno, la actividad nos está diciendo que luego de revisar esos conceptos, hagamos un mapa mental, ¿sí? Hagamos un mapa mental de las medidas univariantes. Cualquier grupo de esas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Pueden ser medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de asimetría o de apuntamiento, y se debe hacer un mapa mental describiendo sus características, parámetros, clasificación, entre otras. ¿Qué pueden hacer? Ustedes pueden escoger, ojo, escoger un grupo, ¿verdad? Un grupo de esas medidas, no tienen que escogerlas todas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, a ver, esto no me deja trasladarme. A ver, aquí. Bien. Medidas univariantes. ¿Cuáles son? Medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de asimetría apuntamiento, medidas de dispersión. Aquí medidas de posición vamos a tener cuartiles, deciles, percentiles. Medidas de tendencia central, moda, mediana y media. Ustedes van a enfocarse en un brazo de estos, no en todos, sino en un tipo de medida de tendencia central. Con eso hacen el mapa. Aquí tienen la clasificación, pueden poner qué significa cada una. Los parámetros, pueden poner la fórmula para calcular cada uno de estos parámetros, algunas características, ¿no? En eso consiste el mapa mental que van a hacer. Simplemente acá yo lo estoy colocando como ejemplo de las opciones que tienen. No, que no lo quiero hacer de medidas de tendencia central, sino que me interesan las medidas de dispersión. Bueno, hágalo de medidas de dispersión. Ahí van a tener rango, varianza, desviación, coeficiente de variación. Estos conceptos son muy chéveres, son muy importantes porque al momento de hacer de querer interpretar una información que tengamos, sea de un estudio, de una investigación, de una encuesta, nos van a ayudar a interpretar muy bien la utilidad de la información. Entonces, eso es la primera actividad. Básicamente, hacer el mapa mental de una de las medidas univariantes que nos está mostrando la guía. ¿Ok? Ya saben hacer los mapas y ya tienen el material. Si alguno presenta algún problema con descargar estos materiales, me puede decir, me escribe y yo con gusto pues lo descargo a las páginas que nos dice el curso que deben leer y yo se los envío. Es más, bueno, también se los puedo enviar a los grupos de Skype y WhatsApp para que los tengan ahí también. Algo importante. Hay un material que yo les he compartido, bueno, al inicio del curso, que fue realizado por el director de curso y ahí hay un material también importante, como hacer histogramas, las variables.
desmenuza muy bien cada uno de los conceptos que necesitamos. Entonces yo los invito también a que visiten ese blog. También se los voy a enviar, bueno, se los puedo enviar por aquí y se los voy a enviar a los grupos de WhatsApp, por si no lo tenían. ¿Okay? Entonces, esa sería la primera parte de la actividad. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a la actividad 2 y 3. Dice, se puede utilizar utilizando Excel o software estadístico InfoStat. El Excel la verdad es que sirve para muchísimas cosas. O sea, desde aquí, desde estadística descriptiva hasta inclusive estadística inferencial, diseño de experimentos, podemos hacer en Excel. Pero sin duda los programas estadísticos nos facilitan la vida, ¿no? Para eso están, para hacerlo más fácil. Entonces vamos a abrir el InfoStat. Ustedes disculparán aquí el montón de cosas abiertas. Mientras que abre el InfoStat, vamos a hacer el análisis de la actividad. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está diciendo que actividad 2, medidas univariantes, variable discreta. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante revise en el entorno de aprendizaje los contenidos que ya vimos cuáles son, y entonces tomemos la base de datos, anexo 1, la misma base de datos que utilizamos en el paso 2. ¿Cuál es? Esta que está aquí, ¿verdad? En donde ustedes tenían que clasificarla, en donde ustedes tenían que hacer una tabla de frecuencias, hacer algunos gráficos, interpretar. Bueno, esta misma base de datos vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer con esa base de datos? Una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Dice, diseñar una tabla de frecuencia para datos no agrupados de la variable elegida, una variable cuantitativa discreta. Entonces, por ahí vamos a partir. Elaborar un diagrama de barras, un diagrama de líneas o un diagrama de puntos. Luego nos dice medidas de tendencia central y de posición, es decir, que calculemos media, mediana, moda, que veamos también medidas de asimetría, medidas de posición como cuartiles, percentil, determinar el tipo de asimetría, etcétera, ¿no? Y medidas de dispersión como la desviación estándar, varianza, rango, etcétera. Entonces son muchas medidas. Ustedes hasta este punto podrían decir, Dios mío, qué pocotón de datos que tenemos que calcular, ¿no? Pero como les digo, con el InfoStat lo pueden hacer muy rápido. Entonces, hasta ahí sería la actividad 2, que es la que vamos a ver. Nos dice que hagamos entonces una tabla de frecuencias de datos no agrupados para una variable cuantitativa discreta. ¿Qué es o cuál de estas, que tenemos aquí muchas, es una variable cuantitativa discreta? ¿Quién me dice? ¿Con qué ejemplo le gustaría que empezara? ¿Quién me da un ejemplo de una variable discreta, cuantitativa discreta de las que tenemos aquí? Puede ser el costo de servicio mensual de energía, profe. El costo de servicio, vamos a buscarlo. La edad, profe. ¿Cómo? La edad. La edad. Bueno, acá con el costo de servicio, justamente era lo que yo les mencionaba, ¿no? Nosotros habíamos visto en el primer paso, ¿no? Los tipos de variables, y decíamos que cuando era un entero, un valor fijo, entonces era discreto, ¿no? Si cuando podía tomar un valor específico o a veces podría variar, pues entonces podría ser continua.
¿Qué pasa? Que ahí uno, si mira las unidades de esta encuesta, pues, todos están en enteros, uno dice, no, pues la variable es discreta. Pero si uno piensa en costo, en dinero como tal, pues eso sí puede variar en el sentido en que, no sé, 85,000 pesos con no sé cuántos centavos. Entonces, ahí en esa variación es donde entonces podemos decir que esta, y ahí fue donde yo les coloqué, que obviamente, digamos que a los que les coloqué que estaban equivocados en ese sentido, ahí yo tengo que pues saldar mi error y volveré a comentar, porque sí puede ser considerada como una variable continua, ¿sí? Ahora, una variable discreta, edad, sí, variable. ¿Por qué? Porque no tenemos, si hablamos de años o de edad, ¿cuántos años tienes? 34, 31 y ya. Sí, entonces una variable discreta. O lo mismo acá, cuántas tarjetas de crédito. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir señalando, ustedes me dirán si aquí está. ¿Qué otra variable les parece que sea discreta? Número de integrantes del grupo, del núcleo familiar. ¿Será esto discreta o continua? Discreta, profe. Discreta, muy bien. Sí, Entonces, profe. ahí tenemos discreta. ¿Qué más? ¿Cuántas tarjetas? Pues de modo que vamos a tener tarjeta y media. Entonces, bueno, discreta. ¿Qué más? Personas del núcleo familiar que tuvieron COVID. Pues tenemos ahí otra variable discreta. Vamos. Personas del núcleo familiar, esta también es discreta. Y ahí vamos seleccionando, vemos diferentes opciones, ¿no? ¿Cuántas comidas en promedio? Pues esa puede ser también discreta, si la ponemos en términos de comida. Y entonces podemos ir viendo que tenemos varias discretas, ¿no? Debemos que escoger una. Entonces, ¿les parece? Escogemos la edad, puede ser una o cuál quieren que trabajemos para el ejemplo. Ahora, una aclaración, como acá nosotros tenemos 180 datos, vamos a hacer algo, como para que vamos a dejarlo en 162, ¿no? Así va a ser el ejemplo, si fuera un ejemplo diferente, ¿no? Entonces, ustedes lo van a hacer con 180 datos, obviamente, pero pues vamos a dejarlo así. Entonces, tenemos 160 datos. Ok, 160 datos, vamos a llevarnos esto, como lo hicimos en el paso 2, en el InfoStat. Vamos acá, archivo, nueva tabla, y pegamos incluyendo el nombre de columna. Y ya tenemos entonces nuestros datos acá. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nos están diciendo que es una variable cuantitativa discreta. Si nosotros nos centramos en las variables y le damos clic derecho, hay una parte donde nos dice tipo de dato. Tipo de dato en donde dice entero para una variable discreta y real para una variable continua. Si nosotros vamos a considerar una variable como discreta, por ejemplo, edad, tenemos que ver cómo la consideró el InfoStat y si no, pues entonces le ponemos, señalamos que es discreta, ¿ok? Entonces, lo primerito que debemos hacer, que van a hacer cuando vayan a trabajar en el InfoStat, es situarse en la variable que van a trabajar. Por ejemplo, aquí cuántas tarjetas. Entonces, clic derecho, revisar el tipo de dato y darle ahí en entero si es discreta. Si es continua, pues real. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer paso para hacer la tabla. ¿Qué más vamos a hacer? Ah, bueno, ya que hayan considerado eso, pues entonces ahí sí, nos vamos a estadísticas, lo mismo que ya hicimos, tabla de frecuencias, edad, nos vamos para allá, le damos a aceptar. No necesitamos ni límite inferior ni límite superior por ahora y le vamos a dar a aceptar. Y eso ya nos da una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias, que ustedes también la vieron
en la otra actividad, en el paso 2, entonces nos permite sacar algunas, pues, algunas interpretaciones. Tenemos la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta y que nos está diciendo que entre todo ese grupo de edades hay 55 edades, ¿sí? En este grupo en todo esto hay 55 edades que van a variar, ¿entre qué? Entre 70 y 16, o mejor dicho, entre 16 años a 70 años, ¿ok? O sea, estos son todas las edades que hay. Esto es como la clase. Hay 5 personas y cada persona tiene una edad diferente, entonces en este sentido uno dice, bueno, hay 5 clases de edades, ¿sí? Pero acá hay 70 edades que varían entre 16 y 70 años. Eso nos dice la tabla de frecuencia. Si nosotros empezamos a analizar un poco más, nos dice que una proporción importante puede ser los que tienen 34 años. ¿Sí? Esos que tienen 34 años, bueno, hay 11. Hay 11 de todos los encuestados, yo creo que es el que más. Entonces ahí estamos identificando una moda y estamos también viendo acá en la frecuencia que eso va a pertenecer a un 7% de esa población, que es un porcentaje grande porque hay 70 edades en una población de 160, ¿sí? Bueno, en una muestra, perdón. Entonces, ese dato nos da la tabla de frecuencia. Hasta ahí, nada nuevo, ustedes ya eso lo hicieron, simplemente interpretar. ¿Qué dice acá la guía? Diseñar la tabla. A partir de elaborar barras y diagramas de líneas o de puntos. Ah, bueno. A partir de esta podemos, nos vamos aquí a gráficos, podemos entonces gráfico de barras. Ya ustedes saben cómo es que primero entonces si vamos a hacerlo aquí en InfoStat tenemos que poner caso y aquí vamos a poner edad y nos va a dar un montón de barras porque son bastante, ¿no? Y aquí le damos a aceptar. A medida que vayamos haciendo esto más ancho, pues se va dividiendo. Si no queremos que aparezca el error, sino la desviación, pues ahí le vamos colocando, en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tanto el gráfico, sino interpretarlo, ¿no? Dependiendo de la variable que ustedes quieran escoger, esto le pueden también cambiar el nombre en el eje. Entonces aquí serían, ¿qué sería aquí? A ver, ¿qué sería en este eje? ¿Qué pondrían ustedes? Estas son las edades. ¿Y estos que están aquí qué son? Pues los encuestados. ¿Qué eran los encuestados en esa información? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la unidad de estadística? Nadie se acuerda. ¿Qué veíamos aquí? A ver. La edad. No, en la... ¿Quiénes eran los encuestados? ¿Se acuerdan que esto era una encuesta? Los 15.000 jefes de los jefes Exacto. Exactamente, eran los 180 que vienen de una población de 15.000 jefes de hogar. Eran 180 jefes de hogar. Aquí tenemos 160, porque yo le quité 20. Entonces, aquí, jefes de hogar. Cambian y ahí les queda, ¿sí? Ese sería el gráfico. ¿Qué más nos dice? Nos dice de barras. Esta es la B. Diagrama de líneas o de puntos. Bueno, de puntos también lo pueden hacer. Aquí hay gráficos y aquí dice gráfico de puntos. Entonces también lo pueden ver por ahí. Aquí la verdad es que están todos los gráficos que le piden. Van a estar de esta parte. Pues si quieren hacer uno de puntos, pues le dan ahí
aceptar, le pueden dar aquí que no muestre la media, sino de pronto frecuencias relativas. Y ahí están los puntos. Aquí te está mostrando los porcentajes, ¿verdad? O la proporción en cuanto a las edades. Yo les decía que uno importante era los que tenían también, por ejemplo, 34 años, que van a estar en este 0.07, es decir, en un 7%. ¿Sí? Entonces ustedes hacen su diagrama, hacen su gráfica y la interpretan. Y eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces pueden ir haciendo acá en Word, vamos colocando su trabajo, bueno, variable discreta, variable cuantitativa discreta, perdón. Pueden ir pegando su tabla de frecuencia o pueden ir ya acá, pueden ir copiando esto, pueden poner otra tabla y pueden ya ir interpretando. Eso es lo que nos pide la primera actividad. Ahora, ¿qué más nos dice? Ahí estaríamos con el punto A. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, medidas de tendencia central y de posición. Dice, para la variable cuantitativa discreta elegida, cada estudiante deberá calcular las medidas de tendencia central. Dice, media, mediana, moda. Medidas de posición, cuartiles, percentil, 25 y 50, determinar el tipo de asimetría, kurtosis, interpretar los resultados, sacar conclusiones de los parámetros hallados y asociarlos con la problemática. Porque hay que recordar que esto es un análisis de una problemática, ¿no? La encuesta como tal tiene una información de una problemática y es lo que nos piden que interpretemos. Son tantos datos que no podemos ir persona por persona, sino que debemos analizarlo en un conjunto. Vamos a utilizar las medidas de tendencia central y de posición, media, mediana, moda, etc. Pero también nos está pidiendo medidas de dispersión. Medidas de dispersión son muy importantes. Bueno, eso ustedes lo van a, cuando revisen los materiales, cuando revisen, por ejemplo, acá, que van a encontrar cómo se calcula cada una y el concepto, son muy importantes porque no es solamente tomar la información por tomar o hacer el cálculo, sino uno, bueno, ¿qué dice eso? Por ejemplo, mediante una desviación estándar, nosotros podemos ver qué tan variables son nuestros datos o un coeficiente de variación nos dice qué tan confiables pueden ser esos datos o no. En esto de la estadística, desde la descriptiva a la inferencial, pues es muy importante analizar la situación, también el conocimiento que se tenga aparte, es decir, de la problemática, como para determinar cuándo es bueno un coeficiente de variación o cuándo es malo. Pero con esas medidas nos va a dar una idea de qué tan dispersas o qué tan variables están nuestros datos, qué tan confiables podrían ser. Y eso pues importante, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de tomar tantos datos, vamos a salir a dar una interpretación, vamos a salir a dar una conclusión, debemos primero ver qué tan severos son esos datos. Entonces, en ese sentido, vamos a calcular estos dos, las medidas de tendencia central y de posición y las medidas de dispersión. ¿Cómo lo hacemos? Pues, si seguimos acá con la edad, entonces nos vamos, estadística, medidas de resumen. Ah, que con la edad, bueno, está bien, aceptar. Y aquí nos aparecen todas. Vean que N, ¿verdad? Y ahí nos dice hasta el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tendríamos aquí? ¿Cuántas serían? ¿Qué dijimos que eran cuántos encuestados? 160, ¿no, profe? Exactamente, 160.
Entonces, n nos va a dar 160, tenemos la media, la desviación estándar, la varianza que podemos ponerla acá, coeficiente de variación, mínimo y máximo lo vamos a necesitar, bueno, más que todo para variable continua, pero bueno, lo dejemos ahí, mínimo y máximo. La mediana, cuartil 1, cuartil 3, que asimetría, que kurtosis también, ahí está, los percentiles, entonces nos está diciendo percentil 25, 50 creo que era, sí, 25 y 50, ok, todo lo que querramos, él nos dice, tú pide, entonces ahí estamos colocando los datos que nos está solicitando la actividad. Tenemos la opción de o colocarlo de manera vertical o ponerlo horizontal. Ya eso es de gusto, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba con los dos y la manera que prefieran la pueden dejar. Y de ahí pues simplemente le damos a aceptar. Y miren, aquí tenemos nuestra tabla. De aquí sale todo. Entonces, ustedes lo que van a hacer, por ejemplo, aquí media, desviación, la varianza, es ir haciendo una tablita, aquí, ir haciendo una tabla y van describiendo cada una de esas variables. Entonces, van describiendo o pueden, inclusive, a ver, vamos a hacer la de A3, van poniendo el valor y van colocando la interpretación, ¿no? Entonces, podría ser aquí la medida, el valor y qué significa. Y así van. Ok, bueno, que me dio una media de 40.93. ¿Qué significa que la media de las edades nos dé 40.93? ¿Qué entenderían ustedes por eso? Si yo les digo, bueno, hay 160 personas y la media de la edad de esas personas es 40.93 años. ¿Qué me entenderían ahí? Profe, pues profe, la media no es la persona que queda en la mitad, o sea, del rango total de personas, pero como es un número par, entonces tiene que cogerse las dos personas de la mitad, sumarse y dividirse en dos, ¿no? Bueno, ese es muy buen concepto, pero de la mediana, que es la que exacto, la que está en la mitad. Y si no hay un número en la mitad, entonces tomamos esos dos y los promediamos. Eso es la mediana, exacto. Pero en el caso de la media, ¿qué es la media? Yo diría que es el que más usamos. La constante que más se repite, El promedio, el promedio. exactamente. La media es el promedio. Entonces, si nosotros decimos, que la media dio 40.93 y sabemos aquí en la tabla de frecuencias, ¿dónde está? Bueno, aquí también lo podríamos ver, pero vamos a ver dónde se quedó la tabla de frecuencias. Aquí. Tenemos que de esos 160 encuestados, en promedio, tienen 40 años. En promedio. ¿Sí? Esa es la media. Que la mediana, sí. Toda la razón. Es más, si nosotros buscamos aquí esto que es lo de los cuartiles y eso, la media va a estar situada, perdón, la mediana va a estar situada aquí. Estos son los datos, ¿no? Aquí tenemos, ya se rodó. Aquí tenemos desde P0 hasta P100. Digamos que esta línea representa todas las muestras, todas las edades. Aquí en el Q2, en el P50 y en el D5 va a ser el 50% de esos datos. Entonces la mediana va a estar ahí, en la mitad. Quiere decir que donde está la mediana va a estar el cuartil 2, porque los cuartiles dividen en 4 partes los datos. Lo que quiere decir que desde aquí hasta el cuartil 2 es un 50%. Desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3 tenemos que un 50
25%, ¿verdad? Todo es 25, 25, 25 y 25% en cuanto a cuartil. La mediana se ubica en toda la mitad. Si no hay un valor que esté en toda la mitad, luego de ordenar de menor a mayor todos los datos, entonces se toman los dos valores del medio y se promedian. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué estábamos nosotros analizando? Nuestra medida de resumen. Tenemos media, tenemos desviación estándar. Entonces, con respecto a la edad, ¿no? Tenemos una varianza, tenemos un coeficiente de variación. El coeficiente de variación, cuando le damos un poco del coeficiente de variación, como les digo, hay como unos índices que nos dicen, no, un coeficiente de aquí a aquí, de 10 a tanto, es bueno o es malo, y qué hacer, ¿no? Si se vuelve a repetir el muestreo, ¿qué se hace? La mediana, como les decía, está en la mitad, y los cuartiles. Entonces, el cuartil 1 representa el 25%. Entonces, el 25% de los datos está en 30. El otro, de ahí al 75, tienen 52 años, que es el cuartil 3. Y a estas medidas de asimetría y kurtosis, ustedes las podrán ver en el material que les estoy diciendo, que está en el curso. Aquí va a hablar de esos conceptos. O bien pueden verlo también en el blog del director de curso. Ahí también van a encontrar en unos videos tanto la kurtosis, también van a encontrar, por ejemplo, cómo calcular la moda para variables continuas, que es diferente a una variable discreta. Pero bueno, hasta este punto, que de aquí sería donde ustedes van a ir variable por variable. Entonces dicen aquí, no, me dio la media. Me dio 40.93. Entonces, eso que me dio, conclusión, ¿qué interpreta? No, pues, ¿qué interpretarían ustedes ahí? No, que el promedio, los encuestados tienen 41 años para 41 años. ¿No? Entonces, el promedio de la edad de los encuestados, de los jefes de hogar de las ciudades capitales de Colombia tienen 41 años, según esos datos. Y así van a ir luego con la mediana y luego con los cuartiles. ¿Cuánto dio el cuartil 1? Dio 30. Entonces, ahí ustedes empiezan a ubicarlos. ¿Cómo pueden basarse eso? ¿Cómo podemos entender esto de los cuartiles aquí? Como les digo, aquí van a estar todos los datos y el cuartil 1 va a representar el 25% de los datos. Si el cuartil 1 dio 30, quiere decir que de 30 para abajo representan el 25% de las edades. De los encuestados, el 25% tiene 30 años, o menos de 30 años, perdón. Tiene, o más bien no pasa de 30 años, ¿no? Como para no confundirnos. ¿Sí me hago entender o hay alguna duda al respecto? Ustedes coméntenme que cómo vamos, si está quedando claro esto. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, aquí sería o tendríamos lo correspondiente a la segunda actividad. Todo es con base a esos datos que tuvimos aquí, hacer una interpretación.
Ah, pero es que yo no me sé esos conceptos. Bueno, entonces aquí tenemos el material para interpretar, que es un cuartil, que es un decil. Aquí les dice cómo se calcula, ¿no? Digamos que si vamos a trabajar con Infostat, chévere saberlo, pero no es lo más importante. Lo más importante es interpretarlo, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay un ejemplo, le da unos datos y le da una conclusión, ¿ya? Entonces, ahí pueden encontrar cada uno de los conceptos que vamos a necesitar para una correcta interpretación de estos datos. Lo importante es que en Infostat, miren que se los da facilito. Bien, ahora nos está diciendo, esa sería la segunda parte. Ahora, la tercera actividad nos dice que hagamos lo mismo, pero con una variable continua. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que se lean también material que ya les mencioné y necesitamos hacer una variable continua o una cuantitativa continua y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero una tabla de frecuencia de datos agrupados. Agrupados, es decir, que entonces aquí vamos a tener en cuenta los rangos, ¿sí? El máximo, el mínimo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero entonces, ¿cómo hacemos para una variable continua? ¿Cuál sería una variable cuantitativa continua de las que tenemos aquí? ¿Quién me da un ejemplo? ¿De cuál, profe? ¿Me repite, por favor? De la variable continua, una variable cuantitativa continua. La cobertura eléctrica por ciudad. Exacto, muy bien. Entonces, ahí tenemos cobertura eléctrica por ciudad. Vamos a buscarla aquí en el Infostat. Tabla aquí. A ver, cobertura eléctrica. Ya me pasé. Aquí. Índice de cobertura eléctrica por ciudad. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver si vamos a trabajar con esta variable? Lo reconoce como una variable continua. Ok, entonces vemos aquí. Ahí no te escuché muy bien, pero lo último que decías, entendí que, no sé si dijiste que viéramos lo de los datos o me podrías repetir. Sí, que el Infostat lo tome como una variable continua. Exactamente. Muy bien. Entonces, tipo de dato. Ah, aquí dice real, perfecto. Me sirve, real. Y vamos a hacer entonces lo que es la tabla de frecuencia. Si nosotros le diéramos aquí, vamos a edad, vamos a llevarlo para allá. Vamos a buscar índice de cobertura eléctrica y vamos a llevarlo aquí y vamos a darle a aceptar. Nosotros necesitamos, como es continua, los límites superior y límite inferior, pero nos está diciendo que es por grupos, por datos agrupados. Ok, los agrupamos, pero ¿en cuánto? ¿En cuánto vamos? ¿En cuántos grupos vamos a agrupar? ¿Cómo determinamos eso? Entonces, para los intervalos, aquí nosotros podemos poner personalizado el número de clases y aquí podemos poner cuántos grupos. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay una fórmula, y yo la tengo aquí, que dice número de intervalos. 1 más 3.32 logaritmo de número de datos. Entonces, yo coloco aquí 160.
¿qué me podría hacer el favor de calcular logaritmo de 160 y multiplicarlo por 3.3? 3.322 y sumarle 1. ¿Cuánto daría eso? 8.32. 8.32. Ahí tomaríamos el número más cercano, 8, en grupos de 8. Ahí tomaríamos el 9. ¿Por qué el 9? Porque la idea es que ningún dato se quede por fuera. Entonces, siempre tomar ahí el límite superior. Ok, entonces, mira, ¿cómo, perdón? Sería el siguiente número entero. No sé. De un decimal, cualquier número decimal sumaría el número entero siguiente. Exactamente, exactamente. Exacto, siempre vamos a tomar el de arriba. Si hay un número decimal, pues entonces nos vamos al número entero siguiente. Entonces, seguimos acá. Vamos a hacer la tabla de frecuencias. Ya tenemos índice de cobertura, aceptar. Pero aquí no le voy a dar sino personalizado, ya sé que son 9 y le voy a aceptar. ¿Qué necesitamos? Sí, límite inferior, límite superior, las marcas de clase, el resto de información, eso está perfecto. Le damos a aceptar. Miren cómo cambió. Entonces, la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Esta continua pues es más específica y está agrupada, ¿no? Entonces estamos en cobertura. Hay 9 grupos, 9 clases que nos dice entonces la marca de clase que 18 personas tuvieron una cobertura de 95.86. Es como que la mayor. Ninguna tiene una cobertura de 99.27. Y ninguna tuvieron de 97 ni 96. Simplemente esto. Ahora, observen aquí que si nosotros, bueno, si sumamos todo, sí, nos da 160, ¿verdad? La frecuencia acumulada. Es importante siempre verificar que la sumatoria de todo de 160 datos. ¿Por qué? Porque de pronto no vaya a ser y estemos colocando algún mal dato, aquí hay algún decimal mal puesto, que nos entorpezca un poco el cálculo. Pero ahí vamos bien. Entonces, esta es la tabla de frecuencia. Con esta tabla, pues vamos a hacer lo mismo que con la otra. Interpretar los grupos. Entonces, decir, no, miren. Aquí en la frecuencia relativa, por ejemplo, el 70%, tienen esta cobertura. Están entre 99 y 100. ¿Sí? Lo que pasa es que son datos muy cercanos. Nosotros lo vemos aquí desde el Excel, pues sí son datos muy cercanos. Si nosotros le damos aquí un filtro, por ejemplo, miren que nos aparecen las mismas clases, pero entonces mucha cercanía entre los datos y por eso no, como que no vemos tanta diferencia, pero debemos hacer el cálculo con eso. ¿Será bueno o será malo ese índice de cobertura? Ni idea. Pero podemos interpretarlo con esto, con las frecuencias, con la frecuencia absoluta, con la frecuencia relativa. Esta es la tabla de frecuencias para una variable continua, es decir, para datos agrupados. ¿Qué más nos dice la guía? Nos dice, bueno, diseñar una tabla de frecuencias para datos agrupados, identificando rangos, número de intervalos, amplitud. A partir de ella, elaborar un histograma de frecuencias y un polígono de frecuencias. Entonces, histograma de frecuencias. Ustedes van aquí, gráficos, histograma de frecuencias. Aquí está el histograma. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a colocar? Era el índice. A ver, ¿dónde estará? Vamos a aumentar las clases. Y así sería un histograma de frecuencias.
que nos está dando aquí las clases, el ajuste, en fin. ¿Sí? Eso podríamos, ¿qué más nos dice? Creo que nos decía otro polígono de frecuencias. A ver. Recuerdo si esto estaba aquí. Bueno, tendría que buscarlo. Si no, pues con ese, ¿no? Pero pues ya con ese estaríamos cumpliendo. Histograma de frecuencias. ¿Por qué no diagrama de barras? Porque este está agrupados, ¿no? Y esta es la frecuencia relativa. Y entonces estos son los grupos de, en este caso, de, bueno, aquí lo tenemos al revés, que son los datos que están, en este caso, agrupados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá podemos hacerlo. Vamos a ver. ¿Con qué otra variable nos quedaría eso? Ay, me puse. Si tenía que ponerla de caso. Tenía la del índice de cobertura. Ahora sí. Estaba un poco raro eso. Como ustedes pueden observar, aquí hay 3 espacios, 4 espacios. ¿Por qué? Porque en la tabla de frecuencia que nos dio, miren que habían unos grupos que no tenían frecuencia absoluta. Es decir, están ahí, pero no hubo datos con esos grupos. Se dividieron, sí, pero no están ahí. Entonces, eso es congruente con lo que estamos viendo acá. Estamos viendo que la mayor cantidad de personas están en esta cobertura eléctrica, el 99.69. Y la minoría, pues 95, y ya luego ya no hay nada. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden también hacer su análisis con este diagrama, con la tabla de frecuencia, y empiezan a interpretar, ¿no? Esto por grupos, por estos 3 grupos de clase, desde que están del 98 al 98.44. Estos son los gráficos que tenemos acá hasta el momento hechos. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Si después de generar o de calcular nuestros grupos por el tema de la tabla, del logaritmo y multiplicarlo, y veo que en este caso, como en este caso se ve que voy a tener grupos en blanco, yo puedo pues ahí fácilmente determinar que puedo agrupar entre grupos simplemente para que la gráfica pues sea un poquito más didáctica. ¿Para qué voy a tomar en blanco? Veo que hay 8 grupos, pero realmente está dividido en 3 grupos. Yo puedo decir, no me grafique en 8 grupos, grafíquemelo en 3 porque sé que es donde va a estar la parte representativa de los datos. Sí, sí lo podrías hacer también, claro que está. La cosa es que, bueno, que te den estos espacios. De pronto sería más fácil si, ahí sí, si lo hacemos en Excel, luego eliminar estos grupos, ¿no? Pero acá en InfoStat, bueno, sería como de empezar a buscar cómo se puede ir modificando. Pero sí te entiendo, tiene lógica lo que estás diciendo, que no se están teniendo en cuenta pues estos grupos que están acá. Lo puedes hacer. Lo importante es que, bueno, que tengas acá el histograma y que este sea congruente pues con la tabla de frecuencia. Ya con la tabla de frecuencia, el histograma, ahí puedes hacer la interpretación. Ok. ¿Sí? Pero sí, tienes razón. ¿Qué más tenemos? Bueno, histograma, finalmente interpretar los resultados de la tabla, gráfico. Ok, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igualito. Vamos a irnos a estadísticas, medida de resumen, índice de cobertura, ahí está, le damos a aceptar y colocamos lo que necesitamos. Aquí ya está señalado todo, prácticamente. Entonces, pues igual, si quieren horizontal, si quieren vertical, aceptar y ahí está. Partiendo de aquí, cada una de esas variables, lo que tienen que hacer es llevarlos a una tablita, valor, interpretación, valor, interpretación. Pueden copiar esta también y ponerla ahí en el documento de Word
Pero entonces, eso es todo, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo otro que nos está diciendo la guía? Consolidar la información, es decir, ya, conclusiones, interpretaciones, el uso de los gráficos, etc. Y eso es todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ver qué significa que entonces la media sea 99. Aquí tenemos un mínimo y un máximo. Con eso podemos calcular el rango, que Infostat no nos lo da. La moda, los invito a que revisen en el material o en el blog también cómo calcular la moda. Que si no, podríamos hacerlo en la otra sesión que tengamos. Si hacemos un espacio ahí de atención y vemos también algunos cálculos que ustedes quieran hacer o alguna duda que tengan. Pero es eso, es interpretar esto, que les decía que la mediana está en el cuartil 2, está en toda la mitad, que los cuartiles están divididos entre el 25%, que entonces el cuartil 3 representa el 75% de los datos, lo de la simetría y kurtosis, en fin, cada variable la colocamos acá, valor y conclusión, ¿sí? Preguntas, dudas, comentarios, ¿cómo vamos? Esta es, digamos que quise hacerla así como un poco más corta, más concisa, pero me gustaría escucharlos también a ustedes, cómo se sienten, cómo vemos la actividad. Aquí nos comenta Luz que ya lo está haciendo en Excel. Maravilloso. En Excel también se puede hacer. Lo que pasa es que pues toca ahí pues poner todas las fórmulas y eso, pero pues, lo podemos hacer. Entonces, chicos, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Todo queda claro? No, señor, por mi parte no. Ok. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Yo les voy a... Bueno, estamos a 16. La idea mía sería que si ustedes gustan, nos podemos ver los que tengan alguna duda o algo la otra semana. Voy a darles esta semana para que pues, estén con sus actividades y podríamos programar algo la otra semana como por si hay algo que quieran enfatizar, que queramos tratar, pues lo podemos hacer. Entonces ahí yo creo que podríamos programarlo también como puede ser también el otro lunes o miércoles. Ahí nos vamos escribiendo. Entonces, pues si no hay dudas, creo que podríamos dejar hasta ahí. Cualquier cosa, pues ahí me pueden escribir. Con gusto, pues trato de solucionar sus inquietudes. Entonces, pues que estén muy bien. Yo creo que ahí la podemos dejar entonces. Muchas gracias por estar en esta web. Seguimos en contacto, ánimos con esas actividades. Y bueno. Bueno, gracias, tutor. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Que Profe, estén bien. muchísimas gracias. Dios bendiga. Amén. Igualmente, bendiciones.